Un día yo me atreví, y tengo un mensaje muy corto para darte ahorita, pero un día yo me atreví a decirle: si esto es verdad, yo lo quiero vivir. Y lo que hace diferencia entre una persona y otra es que toma el riesgo, entre comillas, de vivir lo que está escrito. Yo de mí no puedo darte nada, porque nada de mí vale la pena. Lo único que de mí vale y que te quiero presentar yo hoy es Jesucristo. Un día yo abrí la Biblia, y si tienes una Biblia en tu mano, ábrela para que compruebes que lo único que se predica, o que lo único que se dice, es lo que está escrito en esta palabra, que son sus palabras, no son nuestras palabras. Es su vida la que está plasmada aquí, la que se tiene que presentar, porque el único que puede hacer algo por nosotros es Cristo. Así que yo me arriesgué y le dije: yo quiero vivir esto. Si esto es verdad y no es una historia, y no es un cuento de hadas, y no es como todas las demás religiones que tienen, todas tienen un libro, todas tienen algo escrito, pero la única forma de probar que esto es verdad es que esto suceda. Así que fui a Mateo, uno de mis capítulos favoritos, Mateo capítulo 8. Y en Mateo capítulo 8 quiero leerte algunos versículos de lo que Cristo hizo, y también mostrarte de que una de las pruebas de que Él está vivo es que la palabra de Dios nos dice que Él es el mismo ayer, que Él es el mismo hoy, y que Él es el mismo mañana. Y si eso es real, lo que Él hizo lo sigue haciendo. Cristo, cuando vino, en el capítulo 8, si tienes tu Biblia allí a la mano, dice en el capítulo 8: y como descendió del monte, le seguían muchas gentes, y he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y ese leproso no dudaba de que él pudiera, porque ya había escuchado, así como tú escuchas en las noticias o escuchas testimonios que dicen: Dios hizo esto por mí. Y tal vez tienes una duda aquí adentro en donde dices: bueno, pero a lo mejor esa persona se congregaba, esa persona era religiosa, esa persona daba sus ofrendas, esa persona hacía, y entonces es cuestión de un mérito. Ese leproso no dudaba de que pudiera, dudaba de que quisiera. Y le dijo: si quieres, puedes. ¿Por qué? Porque un leproso era una persona rechazada, menospreciada. Tenía que andar con una campanita, y apenas sonaba su campanita, los demás se alejaban de él. Era una persona que había sentido el rechazo. Así que no dudaba si tenía el poder. Su pregunta era: ¿querrá? Y Jesús no solamente quiere, sino dice: extendió Jesús su mano y le tocó. Y en aquel tiempo, cuando alguien estaba leproso, era inmundo, era contra la ley tocarlo. Así que lo primero que Jesús sana es su alma de rechazo, de menosprecio, de dolor. No solamente, hermano, aquí no lo puntualiza como tal, pero yo no creo que él haya acercado y: sí quiero. Más adelante, en el mismo capítulo, dice la Biblia que él tuvo compasión. En el penúltimo versículo de Mateo 8 dice: él tenía compasión de la gente, sentía el dolor de la gente. No podía ver a alguien con necesidad sin tener que acercarse, porque tenía lo que bastaba para suplir a esa necesidad. Y entonces él no solamente le sana el alma, sino se acerca, lo toca, lo abraza y le dice: si quiero, sé limpio. Así que si en esta mañana vienes con la pregunta de: bueno, yo tengo necesidad, pero querrá, Jesús te dice: si quiero sanarte. Pero más adelante, el versículo 5 dice: y Jesús entró en Capernaum, y vino a él un centurión y rogóle y le dijo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús, como tenía esa voluntad, le dice: yo voy a ir y lo voy a sanar. Aquel hombre habla con Jesús y le dice: no, espera,
Tú eres judío, yo soy romano, no hay relación entre nosotros y además soy de los que tiene preso a tu pueblo. Somos enemigos. Vaya, no solamente no soy cualquier persona, soy tu enemigo. Y le dice, y no soy digno de que tú entres debajo de mi techo, pero una cosa sé, que si tú das una palabra, mi mozo sanará. En aquel tiempo las personas que le rodeaban una vez se acercaron, los que sabían, los que leían la ley, se acercaron y le dijeron, sabemos que eres venido de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está contigo. Así que hay algo que nadie puede discutir: el poder de Dios. Ese hombre le dijo, yo sé una cosa, yo soy un centurión, tengo autoridad. Si yo le digo a una persona ve, él va, tiene que ir, tiene que obedecer. Yo sé que tú tienes autoridad, y si tú das la palabra, mi mozo sanará. Así que ahí hay otro punto, la dignidad. Ese hombre no era amigo, no era hijo, era enemigo. Y Jesús le dijo, si quiero, yo iré y lo sanaré. Así que tampoco depende de tu posición. Cristo quiere. Más adelante, en el versículo 13, le dice Jesús al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y dice, y su mozo en ese momento fue sanado. Si tú conoces un poco la historia, aquel centurión se levanta y corre hasta su casa, y llega a su casa y encuentra al mozo sano y pregunta, ¿a qué hora sanó? Y entonces la mujer le dice, bueno, él estaba así y sanó en tal momento. Y él hace cuentas y dice, fue cuando Jesús dio la palabra. Así que la siguiente cosa que quiero decirte es, a veces pensamos que hay que orar a ver cuándo Dios nos sana. Dice, en ese momento recibió su sanidad. Pero también le dice, como creíste, te sea hecho. Y entonces tal vez empieces a preguntarte, bueno, es que no tengo fe. Mi necesidad es muy grande, mi enfermedad es muy grande y mi fe no me alcanza. Versículo 17, versículo 15, voy a leer, versículo 16. Y como fue ya era tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. Ahí ya no les preguntó, fíjate, ya no les preguntó si tienes fe o he condicionado a la fe que tú me tengas. Dice, él sanó a todos. Y también dice la razón, versículo 17, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y cuando tú vas a Isaías 53, que es de donde toman este versículo, en el versículo 4 y el versículo 5, existe otra palabra adicional que dice todas. Él mismo tomó todas, no solo las enfermedades, porque en la palabra puede ser que no esté escrito cáncer, por ejemplo, ¿no? Y puedes tener la duda, pero dentro de la palabra todas está cáncer. Dentro de la palabra todas está diabetes. Dentro de la palabra todas está tu enfermedad. Y entonces no depende de ti, depende de su poder. Y él dice, sanó a todos. Pero no solamente él quiere sanarte. El capítulo 9, el versículo 1 y 2 dice, entonces entrando en el barco pasó a la otra parte y vino a la otra ciudad, y aquí le trajeron un paralítico y él estaba hinchado en cama, y vio Jesús la fe de ellos y le dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que no solamente quiere sanar, porque otro de los impedimentos que puedes encontrar es que soy muy malo,
soy muy pecador, estoy lejos de Dios. Así que Dios, que conocía, no lo dice, pero ¿por qué a él le habla de sus pecados? Porque tal vez él estaba consciente de que lo tenía en esa situación eran sus pecados. Te pongo un ejemplo. Oré por una persona que ya tenía daño neurológico por el consumo de drogas. El diagnóstico médico, y lo digo porque así lo leí, el diagnóstico médico quedó idiota porque lastimó las terminales nerviosas de su cerebro. Así que era consecuencia de su pecado. Él necesitaba perdón para recibir sanidad. Y yo quiero decirte, hoy Dios quiere perdonarte, pero no quiere que te vayas con tu consecuencia. Él quiere sanar la consecuencia de tu pecado. Algunos se preguntaron, ¿y quién es este para perdonar pecados? Y entonces el versículo dice, pues para que sepáis, fíjate, una prueba de que soy el Hijo de Dios, para que sepáis que soy el Hijo de Dios. No solamente perdono su pecado, sino a él le digo, y se dirige al joven, levántate, toma tus cosas y vete a tu casa. Paralítico. Y entonces dice la Biblia que él tomó sus cosas, se levantó y se fue a su casa. Una vez oramos por un hombre que le había pasado un ruta 100 de la cintura para abajo. ¿Sí saben lo que son un ruta 100? Un autobús de esos que eran pegados a los cables de electricidad. Y él se bajó, tropezó, cayó y le pasó el camión. Y esos camiones traen 6 llantas. Mínimo le pasaron las 3 de un lado, claro. Así que llevaba 10 y tantas operaciones y no sanaba, no había nada que hacer por él. Le habían reconstruido los huesos, estaban viendo qué hacer con los ligamentos, pero no había nervios. Los nervios cuando se cortan, ¡pum!, son como ligas y no logran llegar a su posición normal si no se hace una operación inmediata. Pero era imposible, así que lo traían y él venía arrastrando los pies así lo traían. Lo pusieron en un sillón, le pusieron almohadas a los lados y se escurría, y lo tenían que levantar otra vez y se escurría, y entonces se estaba distrayendo la reunión porque todos estaban tan pendientes de él que algo tenía que pasar. Así que el que estaba predicando era mi padre, y volteó a aquel varón. Ya estaba, cada momento interrumpían para volver a levantarlo y levantando, así que había que levantarlo una última vez. Y volteó y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre se le quedó viendo así como, en el nombre de Jesús, levántate. Y entonces él hizo así y se aventó. Y cuando cayó y sus pies se afirmaron, al final del culto decía el hombre, el próximo domingo vengo en patineta. Cristo está vivo. Cristo dijo, el que cree en mí, Juan capítulo 14 versículo 2, el que cree en mí, las obras que yo hice, él también las hará. Y yo le dije al Señor, yo quiero hacer las obras que tú hiciste, y eso incluye sanar enfermos. Pero también dice la Biblia que no es ni del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Así que lo que tenemos que pedirle al Señor es, ten misericordia. Los ciegos le perseguían, tú puedes ver el capítulo siguiente, le perseguían y le decían, ten misericordia, Hijo de David, ten misericordia. Y él tenía misericordia y se acercaba y les tocaba y ellos sanaban. Pero te decía, él no solamente quiere sanarte, el día de hoy él quiere traer perdón para que no vuelvas
después de recibir tu sanidad, a tu pasada manera de vivir, sino recibas hoy la promesa de la vida eterna, que cambia vidas, que transforma vidas, que da propósito a tu vida y le da un sentido. Yo soy como tú. Un día yo me arrepentí y Dios cambió mi vida. Y no hay nada más hermoso, emocionante, pasional que vivir de este lado del juego, que vivir con Cristo. Así que lo que yo quiero, sin darle más vueltas al asunto, que si tú traes una enfermedad, te atrevas a creerle a Dios, que nos permitas orar por ti y que Dios traiga sanidad y la traiga ahorita. En varias ocasiones la palabra de Dios dice que incluso traían a los enfermos y los aventaban delante de él. Y Jesús se acercaba, dice, y sanaba a todos. Así que saliendo de aquí, terminando el culto, no debe haber un solo enfermo, porque mi Cristo es real. Un día estaba yo en Haití. Llegamos a un hospital a pedir permiso que nos dejaran entrar para orar por los enfermos. Y aquel hombre no creía en Jesús, el director del hospital, y me dijo: ¿tú crees que yo te necesito si yo tengo aquí a los mejores doctores de Cuba, a los mejores doctores de República Dominicana, que son las dos escuelas de medicina en América, las mejores? Me dijo: ¿tú crees que yo te necesito? Le dije: no, pues tú no me necesitas, pero seguro lo necesitas a él, seguro. Y irrumpieron nuestra conversación porque traían a un hombre con la pierna atravesada por le llaman empalado, ¿no? Atravesada por una varilla. Y cuando él vio la pierna, aquel hombre iba gritando. Y a mí me hicieron a un lado. Pasó el hombre con su silla de ruedas gritando. Y entonces el doctor vio la pierna y dijo: eso ya viene con necrosis, esa pierna ya viene muerta, hay que cortar hasta el muslo de la pierna. Y aquel hombre empezó a gritar y a decir: no, no quiero que me corten la pierna, quiero que me saques la varilla. Y yo estaba ahí viendo todo. Y entonces me dirigí a él y le dije: si tú crees, Cristo te sana. Y me dijo: pues que me sane, porque no quiero que me corten la pierna. Yo le puse la mano en la cabeza, porque otra cosa que quiero decirte, con esto termino. Allí en el versículo 15, en el capítulo 6, dice, bueno, el 14: y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra que estaba echada en cama y con fiebre. Dice, y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó. A veces pensamos que es la oración y le echamos enjundia a la oración y cambiamos nuestro tono de voz. Cristo tocaba a los enfermos y sanaban. Marcos 16, en el versículo 18 dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Yo le puse la mano a aquel hombre en la cabeza y le dije: Cristo te sana. Y se lo llevaron a quirófano. Y hasta volteó el doctor y me dijo: cuando regrese no quiero verte aquí. Y se siente feo, ¿no? Y le puse la mano a aquel varón, se lo llevaron. 15 minutos pasaron, yo salí, estaban todo el equipo ahí esperándome. ¿Qué hacemos? Hay que esperar. 15 minutos salió aquel hombre y salió caminando. Tengo fotos de esto que lo prueban. Y él levantó su pie. El médico se me quedó viendo y me dijo: ¿qué hiciste? Le dije: yo nada, definitivamente yo nada. Y me explicó, le levantó el pie y me dijo: este tipo de cicatrización lleva del orden de 3 a 6 meses. Sacaron el tubo, le limpiaron y estaba cicatrizado. Y es real, Cristo es real. Yo creo que si yo hubiera visto la herida, yo dudo, porque a veces pensamos que la necesidad es demasiado grande. Llegó una mujer que traía el pie al revés. Te hablo que fui después del terremoto de Haití, y la tierra se cerró con su pie adentro, se abrió, cayó, su pie quedó en la zanja y se cerró. Entonces su pie quedó al revés. Lo mismo,
ya no tenía ligamentos, ya no tenía, y además es gente que se quedó con sus heridas y fueron al médico hasta que hubo oportunidad, así que habían pasado días. Imagínate el dolor de esa mujer. Y llegó con un grito y con un llanto y ustedes dicen, mira, los haitianos nos decían, si Dios está contigo, algo sobrenatural tiene que pasar. Pero si Dios no está contigo, eres un mentiroso y mereces ser apedreado. Así que si no pasaba nada, nos iban a matar. Yo rogaba y le decía al Señor, haz algo, porque mira que me van a apedrear. Ya ni siquiera piensas en la necesidad, piensas en ti. Y cerramos nuestros ojos. No era solo yo, era un equipo de personas y pusimos nuestras manos. Una hermana puso sus manos y le ordenó, en el nombre de Jesús, enderézate, por favor. Y empezó a tronar. Y soltó. Y todos vimos cómo ese pie se enderezó. No es magia, es el poder de Dios. Así que yo te invito, ¿dónde están los enfermos? ¿Dónde están los enfermos?